Sí, la voluntad de Dios se cumple siempre. No puede no cumplirse, porque Dios es omnipotente. Por supuesto que hay que entender bien qué cosa quiere decir la palabra voluntad, porque voluntad se dice analógicamente, no significa siempre lo mismo. Por ejemplo, cuando uno dice en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, está indicando el efecto de la voluntad, o el bien producido por la voluntad. Cuando una persona dice, esta es mi voluntad, está expresando lo que ella quiere, que no es lo mismo que su facultad subjetiva de voluntad, que es una potencia del alma de esa persona. Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, tenemos que distinguir bien a qué nos estamos refiriendo. Si nos referimos a lo que Dios produce por medio de su voluntad, cuando efectivamente lo quiere, hay que decir que la voluntad de Dios se cumple siempre. Por supuesto que lo que quiere Dios puede permanecer a un nivel más universal o más común. Puede estar manifestado en la ley, que es universal, de manera tal que cada uno esté obligado por la ley y que cuando cumpla la ley se diga que cumple la voluntad de Dios, porque cumple lo que esa voluntad de Dios estableció de manera universal. De cualquier modo, siempre hay que sostener que si Dios quiere algo en particular, eso particular que Dios quiere se cumple siempre. No puede no cumplirse, porque Dios es la fuente de todo el ser, es el autor de toda la realidad, todo surge de Dios. Es necesario que la voluntad de Dios se cumpla siempre. Para mostrar esto, hay que considerar que, ya que los efectos se configuran a la gente según su forma, la misma razón está en las causas agentes y en las causas formales. En las formas sucede que, aunque algo pueda ser deficiente respecto de alguna forma particular, sin embargo, nada puede ser deficiente respecto de la forma universal. Puede haber algo que no sea hombre o vivo, pero no puede haber algo que no sea ente. Por eso es necesario que suceda lo mismo respecto de las causas agentes. Puede hacerse algo fuera del orden de alguna causa agente particular, pero no fuera del orden de alguna causa universal, bajo la cual se comprenden todas las causas particulares, porque si alguna causa particular es deficiente respecto de su efecto, esto es por alguna otra causa particular que lo impide, que se contiene bajo el orden de la causa universal. Por lo cual, el efecto no puede salir de ninguna manera del orden de la causa universal. Y esto también es manifiesto en las cosas corporales. Puede ser impedido que alguna estrella produzca su efecto. Sin embargo, cualquier cosa que impide el efecto de una causa corpórea y que se sigue en las cosas corporales, es necesario que se reduzca por medio de algunas causas a la virtud universal del primer cielo. Esto es un ejemplo de la física aristotélica. Ya que la voluntad de Dios es causa universal de todas las cosas, es imposible que la divina voluntad no consiga su efecto.
Y por eso lo que parece que se aleja de la divina voluntad, sea algún orden, recae en la misma divina voluntad según otro orden, como el pecador que en cuanto es por sí mismo se aleja de la divina voluntad pecando, recae en el orden de la divina voluntad en cuanto es penado por la justicia. Esta explicación de Santo Tomás supone la idea que desarrollé anteriormente, es decir, hay distintos grados de universalidad. Y hay también efectos particulares. La voluntad de Dios puede llegar a todos esos grados de universalidad y también a lo particular. Cuando Dios quiere algo según un grado de universalidad o según un efecto particular, eso se cumple y no puede no cumplirse. Porque Dios es omnipotente, es la causa de todo ente está sujeto absolutamente a Dios. Como dijo al principio de la explicación, puede haber algo que no sea viviente o que no sea hombre, pero no puede haber algo que no sea ente. Y Dios es el autor del ente. Todo existe como ente. Todo está sujeto universalmente a la voluntad de Dios. Por eso, si Dios ordena algo universalmente y particularmente no se cumple, se cumple sin embargo bajo otro orden. Por ejemplo, el que hace un acto malo, contrario a una ley establecida por Dios, a la ley natural, que está participada en la mente humana, que tiene origen divino, ese es penado de distintas maneras. Y por medio de la pena recae en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dice el artículo 7, es inmutable, absolutamente inmutable. Porque Dios es inmutable. Eso no es una imperfección, sino una perfección. Dios es inmutable, quiere decir que no cambia, no pasa de la potencia al acto como las criaturas. Dios ya está en acto, es acto perfectísimo. Dios tiene ya toda perfección, no la tiene que adquirir. Y por eso es que la voluntad de Dios justamente se cumple siempre, porque en realidad ya se cumplió. Si falta algo por cumplirse es para la criatura que todavía no alcanza su perfección. Y para la mente humana que comprende ese desarrollo. Pero lo que Dios quiere se cumple siempre y es eterno en la causa, o sea, en la voluntad divina como algo subjetivo de Dios. La voluntad de Dios es omnipotente, abarca todo el ser, del cual es la causa. Y ese ser es bueno en cuanto manifiesta la voluntad de Dios, o sea, la perfección de Dios, que es el fin que Él tiene cuando produce algo. Eso, sin embargo, no quiere decir que Dios quiera solamente cosas inmutables. Dios quiere cosas mutables también. Quiere inmutablemente cosas mutables.
Tampoco quiere decir que las criaturas no sean libres. Las criaturas espirituales son libres. Dios impone, dice el artículo 8, necesidad a algunas cosas, pero no a todas. Lo cual sucede por la eficacia de la divina voluntad. Cuando una causa eficaz, cuando una causa es eficaz para obrar, el efecto sigue a la causa, no solo según lo que se hace, sino también según el modo de hacerse o de ser. Ya que la divina voluntad es eficacísima, no solo se sigue que se hagan las cosas que Dios quiere que se hagan, sino que se hagan del modo en que Dios quiere que se hagan. Y Dios quiere que algunas cosas se hagan necesariamente y otras contingentemente, de manera tal que haya un orden en las cosas y haya un complemento, una perfección en el universo. Haya cosas distintas, o sea, que todas las cosas contribuyan a la belleza del universo. Y por eso para algunos efectos adaptó Dios causas necesarias que no pueden fallar, y para algunos efectos adaptó causas contingentes, defectibles. Los efectos queridos por Dios no suceden contingentemente porque las causas próximas son contingentes, sino que porque Dios quiso que esos efectos sucediesen contingentemente, les preparó causas contingentes. Esta es una perspectiva que Santo Tomás tiene siempre, que es absoluta. Dios hace lo que quiere, y lo que quiere Dios se cumple siempre. Cuando Dios quiere algo, prepara todo lo que conduce hacia eso que Él quiere, si es que está insertado en la cadena de los entes del universo. Por ejemplo, si Dios quiere que una persona cumpla una misión, le prepara toda la historia y todas las circunstancias adecuadas para que cumpla esa misión. Y no al revés, no es que llegue a cumplir esa misión como fruto de las circunstancias anteriores, como cuando Hegel vio a Napoleón que iba por las calles de Viena y dijo que era el espíritu del mundo a caballo. Porque para Hegel todo está preparado por la historia universal, por el espíritu que se desarrolla, y los individuos manifiestan ese espíritu, y puede ser este individuo o el otro, porque en el fondo que sea uno o el otro no cambia lo esencial. Napoleón para Hegel en ese momento manifestaba el espíritu del mundo, como había sido desarrollado hasta ese momento, entonces era el espíritu del mundo a caballo. Si es que es verdad que lo dijo, y si no lo dijo, se adapta bien la frase a lo que pensaba él. Santo Tomás dice lo contrario, o sea, Dios tiene todo absolutamente siempre en sus manos. No hay nada que suceda sino porque Dios lo quiere o porque Dios lo permite. Pero eso no quiere decir que las cosas sucedan necesariamente. No todas suceden necesariamente. Algunas suceden contingentemente o libremente, y en eso se manifiesta todavía más que en las cosas necesarias la sabiduría y la omnipotencia de Dios. No solo Dios hace lo que quiere,
sino que también lo hace como quiere. No solo lo hace de manera que suceda necesariamente, sino que lo hace de manera que suceda libremente. Dios, por supuesto, no quiere las cosas malas. Dios quiere solamente el bien. Porque el bien no es otra cosa que el mismo, o la manifestación y participación y comunicación de su ser. El mal, en el sentido principal del término, es el mal de la culpa. Ese mal Dios no lo puede querer nunca, absolutamente. La culpa quiere decir la deficiencia de la voluntad, que se aparta conscientemente del bien. El mal de la culpa, que priva del orden al bien divino, Dios de ninguna manera lo quiere. Pero el mal del defecto natural, o el mal de la pena, lo quiere queriendo algún bien, con el cual está unido tal mal, porque, como dijo al principio, hablando de la existencia de Dios, contra los que decían que Dios no puede existir porque hay mal en el mundo y Dios es bueno, citaba a San Agustín, el cual dice que Dios es tan omnipotente y bueno como para sacar bienes de los males. Por eso Dios puede permitir males para producir bienes mayores. Queriendo la justicia, quiere la pena. Queriendo el orden de la naturaleza conservado, quiere que algunas cosas se corrompan naturalmente. La naturaleza en su conjunto no sería la que es si algunas cosas no murieran. Bueno, el sufrimiento de un inocente, ¿qué quiere decir? ¿De una persona? ¿De una persona inocente por parte de otro o por parte del mismo? Una enfermedad. Bueno, la enfermedad es simplemente consecuencia de la naturaleza corporal que tiene el hombre, porque el hombre es un animal y el animal nace y perece, está en la naturaleza de los animales y de las plantas y de los elementos del mundo que nazcan y perezcan. No hay ningún cuerpo que esté excluido de esto, incluso de la muerte. Todos los animales mueren, todos los entes vivientes corporales mueren. Y esa muerte está preparada por la enfermedad de una manera o de otra. Y, filosóficamente, desde el punto de vista metafísico, en cierta manera es lo mismo, porque no quiere decir que en su conjunto para la persona sea lo mismo. Es lo mismo en el sentido en que, sin conocer todos los otros bienes que surgen del sufrimiento, etcétera, que conocemos por la revelación y por el Evangelio, desde el punto de vista de la filosofía de la naturaleza, la explicación es muy simple. O sea, ese niño de 7 años pertenece a una naturaleza corruptible, que es la naturaleza humana. La naturaleza humana, por el hecho mismo de tener materia,
no se realiza siempre perfectamente en todos los individuos. Un agricultor sabe que para que crezcan todos los árboles que planta, o todas las semillas, tiene que poner más de la cuenta, porque muchas se van a morir, o muchas no van a dar fruto adecuado, van a dar la mitad o un tercio. Uno que cría animales, ovejas, vacas, cabras, lo que sea, sabe que no todas esas cabras, ovejas o vacas van a llegar a su pleno desarrollo, que algunas se van a enfermar, se van a morir, etc. Y cuando calcula su negocio tiene que tener en cuenta eso. El hombre, por lo que respecta a su naturaleza corporal, es un animal. Y por eso no todos los individuos de la naturaleza humana surgen con la perfección de la forma. Porque todos los entes corporales son imperfectos respecto de su forma. Eso significa que cada individuo no la realiza plenamente. Y en el conjunto de la naturaleza, eso todavía se da de una manera más visible, o sea, que hay algunos individuos que la realizan todavía menos perfectamente, desde el punto de vista corporal. Evidentemente que eso no es ningún consuelo, pero eso es otra cosa. Para eso hay que seguir elevándonos a través de las ciencias, pasando por la antropología y por la metafísica, llegamos a que el hombre es persona y que la persona no es principalmente el cuerpo. Entonces, hay bienes de la persona que no dependen de esta imperfección de la naturaleza. Son los bienes espirituales. Eso tampoco sería demasiado consuelo, porque para el chico ese que se enfermó a los 7 años, la metafísica no le interesa nada, y a la madre tampoco. Entonces tampoco es suficiente la metafísica, hay que llegar a la revelación que nos dice que lo esencial de la vida de la persona, lo esencial, es decir, lo más importante de la vida de la persona está en la gracia. O sea que es mucho mejor para esa persona tener la gracia de Dios, aunque se muera a los 7 años, que para otro llegar a 85 y no tener la gracia de Dios. Porque eso es lo que en definitiva cuenta en la eternidad. No sé si... Entonces, la voluntad de Dios se cumple siempre, pero tenemos que tener en cuenta todo el amplio espectro de los efectos que provienen de Dios, sea naturales, sea sobrenaturales. Por supuesto que en la mente divina y en la voluntad divina está todo presente en su conjunto. Más aún, Dios prepara los bienes naturales en función de los sobrenaturales. Lo cual no quiere decir que todos usen bien los bienes naturales. Justamente ahí está el defecto o el pecado. Si Dios a uno le quiere hacer rendir más fruto espiritual, le da todos los bienes necesarios, incluso materiales, para poder rendir ese fruto espiritual. Sí. Aún así, para el sufrimiento en caso de una enfermedad no es fruto del pecado del hombre en algún punto. Bueno, además está el pecado original. La revelación nos dice que está el pecado original y por eso hay sufrimientos que se agregan a los naturales. El hombre por naturaleza tiene enfermedades. O sea, si el hombre no estuviera elevado a la vida de la gracia y sobrenaturalizado, tendría enfermedades. Cuando el hombre está sobrenaturalizado por la gracia, antes del pecado original, por el efecto de esa perfección de la gracia, no tiene más enfermedades. Adán, antes del pecado original, no tenía enfermedades. Después del pecado original pierde la gracia y por lo tanto recae en la condición natural, pero peor que antes, porque quedan los efectos del pecado
Y eso profundiza las enfermedades. Más aún, hay enfermedades que son fruto de los pecados personales, no solamente de los pecados del pecado original. Y esos pecados personales influyen no solo sobre la propia persona, sino también sobre los hijos, a veces. Por ejemplo, si el padre es alcohólico, eso puede influir sobre los hijos mismos. No solo daña a la persona interesada, sino a los hijos. Y de la misma manera hay otro tipo de enfermedades o de deficiencias culturales que son peores que las enfermedades corporales. Y entonces puede ser que de alguna manera antes del pecado original, Adán era de alguna manera era más perfecto ¿Más perfecto que quién? que después del pecado original. Sí, claro que era más perfecto. Después del pecado original cayó en un estado de corrupción. No solo perdió la perfección sobrenatural que tenía, sino que también perdió la perfección natural. Y se hizo incapaz de querer el bien natural, no solo el bien sobrenatural. Para restaurar eso hace falta la gracia. Y la gracia nos es dada por medio de Cristo. Por eso nadie puede alcanzar el fin de su vida sino por medio de Cristo, que nos da la gracia, que restaura la naturaleza y la eleva. Con respecto a la naturaleza humana antes del pecado original, Sí. no sería llena de gracia como la naturaleza humana de Cristo. No. No. Quiere decir que en cierta medida también Cristo era más perfecto y María era más perfecta que Adán. Claro. Sí, la humanidad después del pecado original, por la gracia de Cristo, que es más perfecto que Adán, llega a una condición superior. Lo que pasa es que no todos llegan, porque muchos no reciben el efecto de la gracia de Cristo. Bueno, el artículo 10 de la cuestión 19 nos dice que Dios tiene libre albedrío. Libre albedrío quiere decir capacidad de elegir, porque uno podría preguntarse, si Dios ya tiene todo el bien, quiere todo el bien, ¿para qué tiene que elegir? La voluntad en cuanto elige se llama libre albedrío. Tenemos libre albedrío respecto de las cosas que no necesariamente queremos o por un instinto natural. No corresponde al libre albedrío que queramos ser felices, sino al instinto natural. O sea, alcanzar el bien no es algo que se elige, es algo a lo cual se tiende naturalmente. Hay un paralelo entre el intelecto respecto de la voluntad y un paralelo entre la razón respecto de el libre albedrío. Así como distinguimos intelecto y razón, distinguimos voluntad y libre albedrío. Así como la razón es lo mismo que el intelecto, pero en cuanto discurre, así el libre albedrío es lo mismo que la voluntad en cuanto elige.
Entonces, también los otros animales que se mueven por instinto natural hacia algo, no se dice que se mueven por libre albedrío. Ya que Dios por necesidad quiere su bondad y las otras cosas no por necesidad, como se mostró, respecto de aquellas cosas que no quiere por necesidad, se dice que tiene libre albedrío. Bueno, el artículo 11 habla de otro sentido de la palabra voluntad, la voluntad de signo. La voluntad de signo es el signo de la voluntad de Dios. Esto es voluntad en un sentido metafórico. Hay 5 signos de la voluntad de Dios que corresponden a los efectos de la voluntad. Cinco signos de la voluntad de Dios. La operación, es decir, lo que Dios hace directamente. La permisión, lo que Dios permite que se haga, por ejemplo, un acto malo. Dios no lo hace, pero permite que se haga. El precepto, lo que Dios manifiesta que quiere que se haga. La prohibición, lo que Dios manifiesta que no quiere que se haga. Y el consejo, como los consejos evangélicos, aquello a lo cual Dios impulsa, pero respecto de lo cual deja libertad. El consejo se refiere a los bienes más perfectos. Y así llegamos a la cuestión 20, que trata del amor de Dios. El amor es el primer acto de la voluntad. El amor es el primer acto de la voluntad. El principio del movimiento que tiende hacia el fin amado. En Dios hay amor. Más aún, la Sagrada Escritura, la primera carta de San Juan, nos dice que Dios es amor. Deus caritas est, que es el título de la encíclica última del Papa. Dios es amor, o Dios es caridad, en la traducción latina. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 16. Es necesario afirmar el amor en Dios. El primer movimiento de la voluntad y de cualquier virtud apetitiva es el amor. Ya que el acto de la voluntad y de cualquier apetitiva virtud
tienda hacia el bien y hacia el mal como a sus objetos propios, el bien es el objeto principal y por sí de la voluntad y del apetito. El mal es objeto secundario y a través de otro, en cuanto se opone al bien. De esta manera, es necesario que sean primeros los actos de la voluntad y del apetito que miran al bien, que aquellos que miran al mal. El gozo más que la tristeza y el amor más que el odio. Siempre lo que es por sí es primero que lo que es por otro. Entonces, los actos de la voluntad son los que directamente corresponden al bien. Y el primero de todos es el amor. Lo que es más común, naturalmente, es primero. Por eso también el intelecto, en primer lugar, tiene orden a lo verdadero común, antes que a las cosas particulares verdaderas. Hay algunos actos de la voluntad y del apetito que miran al bien bajo alguna condición especial, como el gozo y el deleite se refieren al bien presente y tenido, el deseo y la esperanza al bien todavía no conseguido. Pero el amor se refiere al bien en común o en general, sea tenido o no tenido. Por eso el amor naturalmente es el primer acto de la voluntad y del apetito. O sea, todo movimiento de las facultades apetitivas tiene su principio en el amor. Por el amor, todo aquello que tiene voluntad o apetito sensitivo se mueve hacia el bien inteligible o sensible. Y por eso todos los otros movimientos del apetito presuponen el amor, como la primera raíz. Todos los otros movimientos del apetito presuponen el amor como la primera raíz. Nadie desea algo sino como bien amado. Ni alguien se goza del bien amado, sino del bien amado. El odio no se refiere sino a aquello que es contrario a la cosa amada. Y de la misma manera la tristeza y otras cosas tales es manifiesto que se refieren al amor, como al primer principio. Por lo tanto, en cualquier cosa en la cual hay voluntad o apetito, es necesario que haya amores. Cuando se remueve lo primero, se remueven también las otras cosas que siguen. Y por eso se mostró que en Dios hay voluntad y que es necesario que en Él haya amor. Toda la energía viene del amor, en el movimiento del apetito, en el movimiento de la voluntad. Y eso, en primer lugar, hay que decirlo de Dios, que es la fuente de toda otra voluntad y de todo otro amor. En Dios tiene que haber amor. Más aún, nosotros conocemos a Dios especialmente a través del amor, porque en esta vida es... ¿Dónde está? No. Acá está.
en esta vida es lo que más nos hace conocer a Dios. Porque en esta vida no podemos ver la esencia de Dios y ningún efecto es suficiente para hacernos entender la esencia de Dios. Por eso lo más perfecto está en el amor que nos conduce hacia Dios, o sea, que nos conduce hacia ver la esencia de Dios, lo cual es propio de la vida eterna. En esta vida nos movemos para ver la esencia de Dios. Dios ama todas las cosas, de otra manera no existirían. Todas las cosas son buenas en cuanto son, y de esta manera son fruto del amor divino. Dios ama todas las cosas existentes, pues todas las cosas existentes en cuanto son buenas. El mismo ser de cualquier cosa es un cierto bien. Estoy tratando de pensar cómo relacionar, si el amor es el primer acto de la voluntad, cómo actúa la inteligencia. Está mal pensarlo como posterior, la inteligencia como un apetito racional que viene después del primer, o sea, tratar de comprender o entender a Dios o saber qué es, pero los atributos divinos. ¿Vendría después o no se tiene que entender como algo temporal? Porque yo diría, la voluntad mueve a la inteligencia a conocer a Dios. Sí, lo que pasa es que la voluntad no se movería a conocer a Dios si antes no lo conociera de alguna manera. Lo que conoce imperfectamente es lo que engendra el apetito voluntario, y ese apetito voluntario mueve a conocerlo perfectamente. O sea, la inteligencia es anterior al En sentido absoluto, la inteligencia es anterior al acto voluntario. En sentido relativo, dice Santo Tomás, lo dice más adelante en estas cuestiones, viene primero la voluntad en cuanto precede a un acto de inteligencia pleno que todavía no tenemos. Pero ese acto voluntario no se podría producir si primero no hubiera un acto de inteligencia. Si uno con la inteligencia no entendiera lo que significa el bien divino, que es conocer a Dios, y no tuviera, por lo tanto, algún conocimiento de Dios, no se movería la voluntad a conocerlo plenamente, porque la voluntad nunca se mueve en modo ciego. Lo propio de la voluntad es que siga la inteligencia. Solamente lo que es instinto natural, sensitivo, se puede mover de una manera no inteligente, con inteligencia propia, aunque supone la inteligencia de otro. Eso es el fundamento de la quinta vía de las pruebas de la existencia de Dios. Tiene sentido subjetivo, entonces. Pensar la voluntad antes de la inteligencia. La voluntad antes de la inteligencia está en cuanto produce un acto que lleva a un conocimiento intelectual pleno. Pero la voluntad por sí misma no tiene ningún sentido sin la inteligencia. Porque es justamente, por esencia, búsqueda del bien entendido. Si no hay ningún bien entendido, no hay ningún movimiento voluntario. No puede existir de ninguna manera. Y esto también se ve en otros autores medievales, como San Buenaventura, en cuanto se lo enfocan de distintos lugares, ¿no? Porque no hay una concepción directa de lo que es la inteligencia en sí, sino que va más por el lado de la voluntad, pero el punto de vista es el mismo. O sea,
¿La inteligencia en sentido es anterior a la voluntad o hay una cierta diferencia? Hay una diferencia en el orden sobrenatural en cuanto subrayan el aspecto de bien que es la vida eterna y por lo tanto objeto de la voluntad. Pero eso no quiere decir que en San Buenaventura no esté presupuesta la inteligencia. También en San Buenaventura está presupuesta la inteligencia, la voluntad. No puede existir la voluntad sin inteligencia. Y justamente todo el movimiento de la voluntad tiende a que la inteligencia entienda plenamente. Por ese lado también se ve que la voluntad sigue a la inteligencia. Está precedida y seguida por un acto de inteligencia, la voluntad. Bueno, entonces Dios ama todas las cosas. No puede existir nada que Dios no ame. Si existe, Dios lo ama. Todo es fruto del amor divino. Cada cosa tiene ser o cualquier bien en cuanto es querida por Dios. Para cualquier existente, Dios quiere algún bien. Por lo tanto, como amar no es otra cosa que querer el bien para alguno, es manifiesto que Dios ama todas las cosas que son, pero no del mismo modo que nosotros, porque nuestra voluntad no es causa de la voluntad, de la bondad de las cosas, sino que es movida por ella como por el objeto. Nuestro amor, por el cual queremos el bien para alguno, no es causa de su bondad, sino al contrario, su bondad, o verdadera o estimada, provoca el amor por el cual queremos algo para él y queremos conservar el bien que tiene y agregar el bien que no tiene. Y para ello operamos. En cambio, el amor de Dios infunde y crea la bondad en las cosas. Esta frase es muy importante. Amor Dei est infundens et creans bonitatem in rebus. El amor de Dios infunde y crea la bondad en las cosas. En cambio, nuestro amor presupone la bondad. Cuando Dios ama algo, lo crea, lo hace, lo produce. En cambio, nosotros amamos lo que ya es, lo que ya tiene alguna perfección. No podemos amar lo que no existe, ni hacerlo existir simplemente porque lo amamos. Nosotros, cuando amamos algo espiritualmente, participamos del amor divino, pero al mismo tiempo deseamos algo que todavía no tenemos. Y eso se ve especialmente en las acciones morales. En las acciones morales, por un lado, hacemos el bien, participando de ese poder creador de Dios, pero por otro lado, suponemos el bien de las cosas exteriores. Por eso no es un amor creador como el de Dios. Dios ama de manera distinta las cosas porque
justamente por eso las cosas son distintas, porque Dios las ama distintamente. Si las amara todas del mismo modo, las cosas serían todas del mismo modo. Pero efectivamente hay cosas distintas, y eso significa que Dios las ama distintamente. Ya que amar es querer el bien para alguno, por una doble razón se puede amar algo más o menos, de un modo por parte del mismo acto de la voluntad, que es más o menos intenso, y de esta manera no ama más Dios una cosa que otra, porque el acto de Dios como sujeto es uno solo, es el mismo Dios. El efecto es distinto, como vimos. Si lo vemos subjetivamente, Dios no ama más una cosa que otra porque la ama todas con un acto simple de su voluntad, con un acto uno, un acto eterno, un acto que es siempre de la misma manera. Pero se puede considerar también por parte del mismo bien que alguien quiere para el amado. Y así decimos que ama a Dios más a uno que otro, o que nosotros amamos una cosa más que otra cuando queremos para esa cosa o para esa persona un bien mayor. Aunque no sea más intensa la voluntad. Y de esta manera es necesario decir que Dios ama algunas cosas más que otras. Como el amor de Dios es causa de la bondad de las cosas, no habría una cosa mejor que otra si Dios no quisiera para una mayor bien que para la otra. La causa de la diversidad de las cosas es el mismo Dios, como hemos visto. ¿Dios ama siempre las cosas mejores? ¿O ama más las cosas mejores? Sí, Dios ama más las cosas mejores. Habría que decir al revés. Son mejores porque las ama Dios más. Dios quiere más para esas cosas un bien que para otras, o un bien mayor quiere para esas. Hay algunas cosas que son mejores porque Dios quiere un bien mayor para ellas. Al amor de Dios sigue la justicia y la misericordia de Dios, que son atributos divinos que están en las Sagradas Escrituras. Lo vemos aquí en la cuestión 21. Dios opera la justicia por su voluntad y Dios opera la misericordia también por su voluntad. Por eso están puestas aquí, después de la voluntad y del amor. Dios, por supuesto, no tiene justicia conmutativa porque no recibe nada de otro. Tiene justicia distributiva en cuanto distribuye los bienes como quiere. En todo el universo. Hay como una justicia metafísica de la cual habla Dionisio en el libro de los nombres de Dios, en el capítulo 8, Dios da a cada cosa su perfección y no permite que cada cosa le tome la perfección a la otra.
Si no estuviera metafísicamente la justicia de Dios en el universo, todas las cosas se confundirían. Por eso Dios mantiene el orden del universo y eso lo hace por medio de su justicia. Eso incluye el universo metafísicamente considerado y incluye también las personas, las relaciones entre las personas. La justicia de Dios es la verdad. Eso lo dice la Sagrada Escritura, por eso está tratado especialmente. La justicia y la verdad, la misericordia y la verdad se encuentran, y la verdad significa en este caso la justicia, según el lenguaje de la Sagrada Escritura. La justicia de Dios, que constituye el orden en las cosas, conforme a la razón de su sabiduría, que es la ley, se llama verdad. Porque en la ley se manifiesta la verdad, la ley es algo de la razón. Y Dios adecua la justicia, o cumple la justicia, según la ley que él mismo pone. Dios tiene también misericordia, más aún, la misericordia es la raíz de todas las obras de Dios, porque hay un defecto metafísico en la creación. Está bien que Dios pone justicia en las cosas, pone orden, pero antes de poner orden les pone el ser, porque no tienen ser, les pone la bondad. Y eso es fruto, en cierta manera, de la misericordia de Dios, la creación del universo y todos los otros bienes que Dios da son fruto de su misericordia, a la cual corresponde quitar todo defecto, y el defecto más radical es el defecto respecto del ser. Hay que decir que la misericordia hay que atribuirla máximamente a Dios, porque lo que más nos manifiesta la Sagrada Escritura es la misericordia de Dios. Por eso, después, en la tercera parte, cuestión primera, cuando se habla de la encarnación, vemos que el motivo principal de la encarnación es la bondad de Dios, manifestada especialmente como misericordia. La misericordia hay que atribuirla a Dios máximamente. Según el efecto, no según el afecto de la pasión, porque Dios no tiene pasión. Produce de una manera más perfectamente lo que nosotros sentimos, porque cuando nosotros tenemos misericordia tenemos una pasión. Una pasión es un movimiento del alma en el cual participa el cuerpo. Se dice misericordioso a alguno como teniendo corazón mísero, porque está afectado por la miseria de otro a través de la tristeza, como si fuese la propia miseria. Uno tiene misericordia cuando siente la miseria del otro como si fuera propia. Y de aquí se sigue que opere para quitar la miseria del otro, como la miseria propia. Y este es el efecto de la misericordia. Esto lo hace Dios de una manera superior. Dios no se entristece por la miseria del otro.
eso no puede competir a Dios, pues la tristeza es una imperfección y Dios es perfectamente feliz. Cuanto más poderoso y perfecto es alguien, se entristece menos porque puede remediar enseguida el defecto del otro. Si uno se entristece porque no tiene cómo remediar el defecto de otro. Si uno ve que el otro tiene una necesidad y que la puede remediar inmediatamente, no tiene por qué sentir tristeza. Más bien siente alegría. Dios opera para remediar los defectos naturales, pero además y sobre todo el pecado. Ahí es donde se ve especialmente la misericordia de Dios. Por supuesto que la misericordia de Dios no opera cuando el pecador no quiere convertirse al pecado. Pero aún eso nos hace ver más profundamente la misericordia de Dios, porque el pecador quiere convertirse del pecado cuando lo toca la misericordia de Dios. Y cómo se combinan esas dos cosas no lo sabemos, es un misterio, es el misterio de la gracia. Las dos cosas son verdad, o sea que la conversión depende del libre albedrío y que la conversión depende de la gracia dada por misericordia de Dios. Y que cuando Dios quiere dar la gracia a alguien, la recibe infaliblemente. También es verdad que cuando alguien no quiere recibir la gracia, no la recibe. Las dos cosas son verdad. Lo cual supone una tercera, que cuando Dios quiere que alguien reciba la gracia, ese que la recibe la quiere recibir. Cuando Dios quiere que alguien reciba la gracia, ese que la recibe la quiere recibir, él voluntariamente. De cualquier modo hay que siempre mantener el misterio, porque no podemos excedernos ni para un lado ni para el otro. Los dos excesos serían racionalistas, o sea, en pensar que entendemos el misterio. Porque Dios es la causa absoluta de todo y sobre todo de la gracia. Pero también es verdad que existe el libre albedrío. Y es verdad que el libre albedrío no puede funcionar si no tiene la gracia. Plenamente. Sobre todo respecto de la gracia misma y de los bienes sobrenaturales. Pero aún respecto de los naturales. Entonces no compete entristecerse a Dios, sino quitar la miseria del otro. Le compete máximamente, de modo tal que entendamos por miseria cualquier defecto. Los defectos no se quitan sino por la perfección de la bondad de alguien. Y el primer origen de la bondad es Dios. Pero hay que considerar que dar la perfección a las cosas corresponde a la bondad divina, a la justicia y a la liberalidad y a la misericordia, según razones distintas. La comunicación de las perfecciones absolutamente considerada corresponde a la bondad, porque la bondad es perfecta y la perfección se difunde. Pero en cuanto a las perfecciones dadas por Dios a las cosas según la proporción de ellas, corresponde a la justicia. En cuanto no atribuye a las cosas las perfecciones por su utilidad, sino solo por su bondad, corresponde a la liberalidad. En cuanto a las perfecciones dadas por Dios a las cosas,
en cuanto expelen todo defecto, esto corresponde a la misericordia. La misericordia no quita la justicia, sino que es una cierta plenitud de la justicia. Todo lo hace Dios por misericordia, porque quita todo defecto. Las cosas no tendrían nada, y sobre todo las personas, si esto no viniera de Dios.